el título Dimensionamiento de zapatas aisladas. ¿Lo ubicaron? Respóndame, por favor. ¿Lo tienen? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, como ven, ustedes es muy sencillo el procedimiento para este cálculo. ¿Qué es lo que debemos tener como datos? Ahí lo tienen ustedes. Primeramente, para hacerle, tenemos que tener las dimensiones de la columna que va a transmitir la carga a la zapata y al suelo de fundación. En este caso estamos poniendo una columna y así lo van a hacer ustedes. Me trabajan con columna de sección cuadrada de A por B igual a 20 centímetros. Pueden ponerle otras dimensiones, pero para el caso es este el que estamos tomando. ¿Qué más tenemos como dato? La resistencia del terreno. Resulta que la carga que transmiten las columnas a través de las zapatas de fundación van al terreno y este es el definitivo el que recibe la carga. En nuestro medio existen diferentes tipos de terreno de fundación. Hay unas zonas que tienen más malo que otros. Ya la zona limoarcillosa y todo eso, con relleno, y todo eso, son terrenos de poca capacidad portante, se llama. En cambio, los terrenos que son más arenosos que contienen ripio, piedra, son terrenos que reportan más carga de fundación. En Santa Cruz varía entre 0,4 y 0,7 el valor de la tensión admisible del terreno. ¿Qué es esto? Que por cada 0,7 centímetros cuadrados, el terreno recibe o soporta una carga de 0,7 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí en la Facultad de Arquitectura da más o menos 0,4, en el campo allá en los módulos dio la resistencia del suelo 0,04, también 0,45. Esas resistencias se las determinan en ensayos de laboratorio. Van y hacen la perforación, sacan muestras del terreno, o sea, testigos se le llaman, y se lo lleva al laboratorio y se lo ensaya y se ve cuál es la resistencia del suelo a las diferentes profundidades. Cuando el suelo es muy malo para fundar y son grandes las cargas, en lugar de las zapatas aisladas se utilizan los pilotes de fundación, que son estructuras cilíndricas que hay de las dos formas, prefabricados y fabricados en situ. Normalmente los pilotes tienen un largo de 8 a 11 metros. Eso se los hinca en el suelo hasta encontrar terrenos buenos de fundación y sobre esos pilotes se coloca una viga de arriotamiento. Los pilotes tienen unos cabezales y esos cabezales vienen una viga de arriotamiento a nivel del piso inferior. O se colocan los pilotes, una platea de fundación, o sea, una platea encima de los pilotes es una losa y sobre eso ya van transmitidas las cargas al suelo respectivo. El pilotaje solamente se utiliza en casos excepcionales, por ejemplo, edificios que tienen que transmitir grandes cargas al suelo de fundación, ya no se utilizan zapata aislada porque al ser tan grande la carga y al calcular el área de la zapata, ya no se justifica usar pilotaje. A veces ahí se utiliza o platea de fundación o pilote para edificios de más de 5 o 6 pisos de altura o 4 pisos de altura que tienen grandes cargas de uso. En vivienda no se utiliza el pilotaje como fundación porque las cargas que se reciben las columnas no pasan generalmente de 30 kilogramos
la más cargada. Entonces ahí sí se justifica zapata aislada porque el área de cada una de las zapatas de fundación no llega a unirse con la zapata de fundación de otra columna. Por eso es que se dice que cuando se hace un proyecto estructural, las columnas no deben ir menos de 3 metros, porque si yo le voy a poner zapata aislada, se me van a superponer las zapatas. Y en ese caso ya no conviene hacer zapata aislada, sino hacer una platea de fundación, que es una losa de hormigón armado que transmite la carga al suelo. Pero principalmente para construcciones corrientes se utiliza la zapata aislada, o sea que cada columna tiene su zapata de fundación, ¿ya? Estas están sometidas a un cálculo estructural que la hace un ingeniero proyectista y calculista. Ustedes no van a hacer lógicamente el cálculo, pero tienen que conocer los elementos fundamentales y cuándo utilizar un sistema u otro de fundación. O sea, resumiendo, el sistema de fundación que hagan ustedes en su proyecto va a depender de las cargas que van a recibir. Por ejemplo, arriba de 50.000 o 60.000 kilogramos, ya de 60.000 kilogramos ya deben pensar en un pilotaje de fundación, que es lo más seguro en cuanto a la estabilidad de la estructura. ¿Por qué decimos esto que es seguro? Porque cuando se utiliza pilotaje es para que la carga que transmite al suelo se va transmitiendo en forma lateral sobre las paredes del pozo que va hincado el pilote y se hinca hasta que se encuentra terreno bueno de fundación. O sea, un pilote se hinca hasta encontrar el terreno bueno de fundación que le da un rechazo. O sea, ¿qué significa eso? Que por más que se lo golpee al pilote en su hincado, ya rebota prácticamente el pilote y entonces se dice que ya se llegó a la condición de rechazo y esa es su fundación definitiva del pilotaje. Cuando hagan su proyecto para grado, tienen entonces que tener muy en cuenta no utilizar pilotes de fundaciones así nomás en cualquier estructura que no tenga demasiadas cargas. ¿Ya? O también cuando el terreno ya es muy malo, se utiliza el pilote de fundación porque el terreno muy malo generalmente está en los primeros metros que uno excava. ¿Ya? Después si sigue excavando es posible que encuentre terreno de mejor capacidad portante y ahí entonces necesariamente a veces colocar pilote. Pero en vivienda no van a utilizar pilote. En 3 plantas no van a utilizar pilote. En 5 o 6 plantas posiblemente necesiten pilotaje de fundación. ¿Ya? Que eso es un sistema que tiene su sistema de cálculo específico que lo hace el calculista estructural. Ustedes conmigo vamos a verle nomás lo más elemental que es volviendo un poco a la fundación. La fundación a veces, cuando las cargas son muy grandes y sobre todo hay subsuelo, a veces se utiliza platea de fundación en los subsuelos. O sea que en lugar de zapata aislada, que la platea es una losa en toda la superficie con su armadura respectiva y sobre esa losa las columnas descargan las cargas. Y además esa losa de fundación sirve, si es un subsuelo, sirve de estacionamiento. Entonces no necesitan ustedes hacer piso en el contrapiso y se lo puede utilizar como un subsuelo de estacionamiento.
Entonces, como alternativa de fundación, ustedes generalmente van a tener cuando hagan el proyecto esas tres cosas. Primero, zapata hilada cuando las cargas no son muy grandes, ¿ya? Y los terrenos no son tan malos para hacer la fundación. La zapata hilada es cada columna tiene su zapata de fundación que transmite la carga al suelo. Esa para estructuras no muy importantes, para estructuras importantes que transmiten grandes cargas, tienen las otras dos alternativas, que son los pilotes, que ya los han visto ustedes, parecen unos postes cilíndricos de más o menos 30 centímetros de diámetro, que son prefabricados prefabricados, o sea, se los hace en talleres, se los hace fraguar y después se los lleva a la obra y se los hinca a golpe, se lo va introduciendo en el terreno hasta encontrar el terreno bueno de fundación. Sobre esos pilotes se pone una viga de fundación, se los une todos los pilotes, las cabezas de los pilotes con vigas de fundación y sobre eso ya se levantan los muros o se levantan las columnas que van a seguir hacia arriba. O la otra alternativa, vacío una losa de fundación en el terreno y sobre esa losa descansan mis columnas que transmiten las cargas de los pisos superiores. Esas son las alternativas de fundación que ustedes pueden tener cuando elaboren un proyecto estructural. Bueno, dicho esta introducción, vamos a entrar específicamente a hacer un pequeño dimensionamiento de lo que es una zapata hilada, que es lo que comúnmente se utiliza en las viviendas de uso frecuente. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Ya decía yo, las dimensiones de la columna. Ahí tenemos en el ejemplo que está en pantalla, es 20 centímetros. Después la resistencia del suelo, aquí se le ha puesto 1 kilogramo. Es 1 kilogramo, un terreno buenísimo, que es difícil encontrar en nuestro medio. Yo les digo que generalmente se toma entre 0,3, 0,4 a 0,7 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí por simplicidad lo han tomado 1. En el altiplano, todo eso que hay terreno más pedregoso, que hay menos arcilla y todo eso, pueden tener terrenos de mejor capacidad portante. Bueno, ya tenemos el terreno, ya la tensión admisible y la capacidad portante. Tenemos las dimensiones de la columna, ahora tenemos la carga que transmite la columna. Ya vimos el cálculo de columna, cómo se transmitían las cargas que recibe una columna, ¿cuáles son? Las reacciones de las vigas que concurren a esa columna, el peso propio de la columna, ya, y el peso de las columnas superiores si es que es una columna inferior. Esa es la carga que transmite la columna. N, en este caso son 20.000 kilogramos, por ejemplo. Una columna muy frecuente de esa carga en una vivienda. 20, 30, 28, 17, 12.000 kilogramos, las cargas más frecuentes que recibe una columna en una edificación corriente. Luego tenemos aquí en el ejemplo la carga total, bueno, el peso propio de la zapata. Esa carga de la columna le sumamos el peso propio de la zapata, pero como no la conocemos de cuarto por cuarto la zapata, entonces se estima el peso propio de la zapata en un porcentaje de la carga de la columna, o sea, se toma 0,08 de la carga N de la columna. Ese 0,08 es constante, eso quiere decir un 8%. ¿Ya? De la carga que transmite la columna se estima que puede ser el peso de la zapata.
En este caso, el 0,08 de 20.000 es 1.600 kilogramos. Sumada la carga de la columna más el peso propio de la zapata me da 21.600 kilogramos. Esa es la carga que recibe el suelo de fundación. Una vez tenemos esa carga, que es ya la que está transmitiéndose al suelo, tenemos lo que es la tensión de cálculo del hormigón. Estamos haciéndolo por el método de los estados límites. Ya no lo llamamos tensión admisible, tensión de cálculo, lo llamamos al F sub CD del hormigón. Ya es el F sub CD sale de dividir la tensión característica sobre 1.5, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, la resistencia del hormigón a la compresión es de entre 200 y 300. ¿Y de dónde sale la tensión de cálculo? De dividir esa resistencia entre 1.5, que es la coeficiente de seguridad. Aquí, por ejemplo, si su hormigón es de 240, ustedes lo dividen entre 1.5 y le da la tensión de cálculo, F sub CD. Ya, pero ese es un dato que ustedes lo van a tener para entrar al proceso de cálculo. Se le da entre 140, que ese es un hormigón de relativamente buena calidad, no tanto como uno quisiera. Ahora, si uno tiene la posibilidad de preparar un hormigón con mejor dosificación, control y demás, puede tomar hasta 160, 170 kilogramos por centímetro cuadrado de F sub CD, que es tensión de cálculo del hormigón. Luego, ¿qué tenemos? Tensión de cálculo del hierro. Ese es un dato que no se lo dan ya el fabricante. Nos dice cuál es la tensión del límite elástico, que generalmente es 5.000, dividido el coeficiente de seguridad, que es 1.15, que ya hemos visto para este método. ¿Ya? Entonces les da la tensión de cálculo. Ese de 4.347, ¿de dónde sale? De dividir la tensión del límite elástico que le da el fabricante, que en nuestro medio trabajamos con 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso dividido 1.15 me da 4.347. Ese es un valor fijo. Eso no lo van a ustedes a buscar otro, porque tendrían que ver otro fabricante para ver cuál es su resistencia que está mandando al mercado de la construcción. Bueno, y aquí otro valor que van a elegir es el diámetro del hierro que van a utilizar en la parrilla de la armadura de hierro que va a ir en la base de la zapata, que vamos a ver enseguida. Esto es variable. Pueden elegirlo Fidel 10, Fidel 8, Fidel 12. No conviene elegir diámetros muy grandes, porque es mejor que vaya más junta la armadura, ya en la parrilla de hierro, de tal manera que se distribuya mejor el hormigón con el acero en forma uniforme. Generalmente se empieza con Fidel 10, de 10 milímetros. ¿Ya? Ese es el hierro. Cuando la carga no es muy grande, puede ser hasta Fidel 8, no menos. No utilizar Fidel 6, o sea, el diámetro de 1/4, que es en pulgada del este, en las zapatas de fundación, en la parrilla, como vamos a ver. Bueno, ya tenemos entonces todos los elementos para iniciar el proceso de cálculo, que son los que acabamos de mencionar.
Luego, entonces, empezamos el cálculo de la sección de la zapata de sección cuadrada, que es la más común, zapata cuadrada. O sea, el área que va a apoyar en el terreno, de cuánto por cuánto va a ser. Entonces, el área necesaria es igual a la carga NC, que ya vimos cómo se la calcula. En este caso es 21.600, ¿cierto? El área necesaria es igual entonces a la carga que es total en la columna, más dividido la tensión admisible del terreno. Como estamos utilizando zapata cuadrada, entonces el área necesaria, el área va a ser A por A, o sea, A cuadrado, igual a la carga a N sobre la tensión admisible. De ahí despejamos A, ya, que es igual a la raíz de NC sobre la tensión admisible. Reemplazando, me da un valor de, en este caso, de 146.9. Pero se trabaja a números redondos, ¿no? Aquí no hay que trabajar con decimales ni todo eso. En este caso, fíjense, da 148, 146, no sé, está bien. A ver, sáqueme a alguien la raíz, por favor, ahí de 21.600. ¿Cuánto da? ¿Alguien que tenga calculadora a mano? Sería 147, ingeniero. 147, ¿no? Sí. Ya. Bueno, se redondea directamente a 2, pues se dice ahí, ¿cuánto? 150 centímetros. Esa es la dimensión de mi zapata, de 150 por 150 centímetros, o sea, 1,5 metros. Ya está la dimensiones de la zapata de apoyo. Esta sección que se ha calculado está teniendo en cuenta la resistencia del suelo, que si yo le aplico esa carga de 21.600 a esa zapata, no se me va a hundir en el terreno. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el terreno hasta su tensión admisible, hasta lo que soporta, en kilogramos por centímetro cuadrado. Ya está la dimensión de la zapata de fundación. Ahora, vamos a calcular los otros componentes de la zapata. Dice cálculo de la altura H y H0. ¿Cuál es H? La altura del cuello de la columna hasta ya hasta el terreno de fundación. Eso es H. Ya. Y H0, que es la altura como tiene en forma de tronco piramidal la sección de la zapata, acá está. Pero fíjense la sección de la zapata como está ahí. Generalmente no se la hace así, pero es más económico hacerla así, porque se está utilizando menos hormigón. Generalmente se la hace llena. Van a ver ustedes que directamente parece todo de sesión, la sesión está completamente llena, no tiene ese rebaje que hay que hacerle un encobrado para hacer lo que está haciendo acá, pero utiliza menor hormigón. Entonces, ¿qué viene a ser H? 0. Ahí está usted la altura de la zapata esos dos valores, H y H0. Esto, H, la altura total esa que hay, o sea, desde el cuello de la columna hasta el terreno de fundación, tiene que ser mayor o igual que A menos A, ya, sobre 4. Esa es una fórmula que hay para hacer el dimensionamiento. A, ¿qué es? La dimensión de la zapata, el lado. A minúscula, ¿cuál es? La dimensión de la columna. Dividido entre 4 me da 150 menos 20, me da 32.5. Ya. Directamente aquí
como hemos dicho, no se trabaja con decimales. ¿Cuánto adosto qué valor? 33 centímetros directamente. Esa va a ser la altura de la zapata desde el cuello de la columna hasta el suelo de fundación. Ahora vamos a ver cuánto vale el H0, ese que ustedes tienen marcado en el corte transversal. Dice que tiene que ser mayor o igual que H sobre 3. ¿Cuál es H? El que ya determiné. ¿Cuánto es lo que determiné? 33 centímetros. H sobre 3 me da 33 sobre 3 me da 11 centímetros. Listo. Adopto el valor de 11 centímetros. Esta es la altura H0. Listo, ya están las alturas en la sección transversal de la zapata. Eso es lo que ustedes le van a dar al maestro albañil. Luego, cálculo del vuelo de la zapata. Dice, ¿cuál es el vuelo? Ahí está, la ven esa vez que está ahí, desde la cara de la columna al extremo de la zapata. Ese es B, minúscula. ¿La están viendo? ¿Cómo se calcula ese vuelo de la zapata? Dice, el vuelo de la zapata es menor o igual que 2H. Entonces, 2 por H, ¿cuánto es? 33, me da 66 centímetros. Y también debe ser menor o igual que A menos A sobre 2. A mayúscula es el lado de la zapata y A minúscula el lado de la columna. Dividido entre 2 me da 65, ¿ya? Entonces ese es el valor del vuelo B, ese de la zapata, o sea, la distancia que hay de la cara de la columna al extremo de la zapata. Ahí está indicado en el esquema. Entonces, ¿cuál es el que cumple que sea menor o igual que dice que B? B tiene que ser menor o igual que esos dos valores. ¿Cuál es el valor de esos dos? El menor de los dos es el que se toma entre 66 y 65. Ese es el valor de B, el vuelo. Porque dice que tiene que ser menor o igual que esos dos valores. ¿Cuál valor de eso? El menor de todos. Bueno, ya están las dimensiones en ese corte transversal de la zapata. Ahora viene la altura D total. Fíjense ustedes que es la altura D es igual, ¿desde dónde? Desde el cuello de la columna hasta la armadura D. Desde el cuello de la columna, fíjense ustedes donde llega la columna, hasta la armadura, hasta donde está la parrilla, eso es D. Ya. ¿Qué es igual a H? H, ¿qué es? La altura total desde el cuello hasta el terreno, ¿cierto? Y D es la altura desde el cuello hasta la armadura, donde D es igual a H menos el recubrimiento. Resulta que igual que en toda armadura de hierro, siempre tiene que llevar recubrimiento de hormigón para evitar la oxidación de la armadura. Entonces, el D es la altura desde el cuello de la columna hasta la parrilla, hasta la armadura. Y ese valor ¿a qué es igual? A H, que es la altura total, menos el recubrimiento. En zapatas de hormigón, el recubrimiento debe ser 6 centímetros. Ya. Cuando uno va a colocar su parrilla, primeramente vacía un hormigón de 6 centímetros de altura, que es el recubrimiento, y sobre ese hormigón, ya, o en todo caso, la parrilla le ponen tacos ahí que esté a una altura de 6 centímetros del terreno para que el hormigón rellene todo eso y cubra perfectamente la armadura. Entonces, la altura D es de 27 centímetros. Bueno, ya está la forma geométrica y las dimensiones de esa zapata que va a recibir esa carga. Ahora dice cálculo del momento
en la dirección A. Esto se dice en la dirección A porque puede haber zapatas de sección cuadrada. No es lo más común, de sección rectangular, perdón. Normalmente se hace de sección cuadrada. Entonces, el cálculo del momento en la dirección A es lo mismo en cualquier dirección, porque como es cuadrada, el momento es igual en ambas direcciones. Luego, entonces, ¿cómo se calcula el momento en esa dirección? Ahí está ya esa fórmula ya empírica, que es igual a NC dividido 2A por A menos A sobre 2 más 0,15 de A, todo eso elevado al cuadrado. No se las voy a... mírenla. Y luego reemplazamos todos esos valores que están ahí. Conocemos MC, conocemos A mayúscula, A minúscula, y reemplazamos. Al reemplazar, ese me da el momento que en kilogramos por centímetro me da 332.928. Ya. Conocido ese momento, calculo el momento reducido, igual que hicimos en viga. ¿Y cómo se lo calcula? El momento se le llama mu, igual que en viga, mu de A, momento reducido, originado por el momento rector que origina la carga sobre la zapata. ¿Qué es igual a qué? Gamma es el coeficiente ese de mayoración, es 1.6, un factor constante. Por MA, que ya está calculado, entonces tenemos 1.6 por el momento MA en kilogramos por centímetro, dividido B, como se le pone B, supuestamente porque si tienen ustedes en la columna de diferente sección, pero estamos trabajando con sección cuadrada nomás de la columna. B es igual a 20 centímetros, el mismo valor que hemos fijado arriba. Fíjense, A es igual a B, igual a 20 centímetros. Esa es la sección de la columna. Más 20. Paréntesis, D cuadrado y F sub D. D cuadrado ya está determinado anteriormente que era igual, ahí está, a 27 centímetros. ¿Ve? D. Reemplazando. La tensión de cálculo del hormigón, 140, me da 0,13. Ese es un número, una cantidad nada más, el momento reducido. Conocido ese momento reducido, hacemos la determinación de la cuantía WA, igual que en las armaduras que vimos en viga. La cuantía es igual al momento reducido, paréntesis 1 más mu C de A. Reemplazamos y me da 0,147. Esto que estamos haciendo es para calcular la armadura, porque ya las dimensiones de la zapata ya fueron determinadas. Ahora estamos calculando con los momentos, y momentos reducidos es para calcular la armadura de hierro que va a llevar en la zapata de fundación. Bueno, ya tenemos la cuantía WA y calculamos la sección de la armadura, SA, el área de armadura que necesito colocar en esa zapata que tiene 1.5 metros de lado. Entonces, aquí es igual, ahí está, a la cuantía por B, que es el lado de la columna, más 20, que es un factor constante, D, la altura que ya hemos calculado, por F sub C, D, la tensión de cálculo del hormigón, y F sub Y, D, la tensión de cálculo del acero, 4.347. Eso me da 5.11 centímetros cuadrados. Eso siempre el resultado de la sección de la armadura
se la da en centímetros cuadrados. Entonces, ya sé cuántos centímetros cuadrados de hierro necesito colocar en esa zapata. Ya. Ahora vamos a ver las barras y la cantidad que debo colocar. Elijo el hierro. Ya lo elegimos. Vamos a colocar hierro de 10 milímetros. Entonces, vamos a ver cuántas barras necesito colocar de 10 milímetros en ese lado de la columna, de la zapata. Entonces, el número de barras va a ser igual a la sección. ¿Cuánto es? SA 5.11. Dividido el área de una barra. Un phi del 10 es 0.79. Eso me da cuántas barras necesito para hacer la armadura necesaria. Me da 6.5, se redondea. 7 barras. Bueno, ahora vamos a ver la separación de las barras. La separación de las barras nunca pueden ir más de 20 centímetros de armadura. Entonces, la separación de las barras, ¿cómo la voy a determinar? Entonces, yo tengo que la dimensión de la zapata es 50, unos 150 centímetros. Y lateralmente, ya, la armadura tiene que tener recubrimiento de 5 centímetros a ambos lados. En el fondo, tiene que tener 6 centímetros. Y lateralmente tiene que tener una distancia de 5 centímetros. Por lo tanto, 5 en un lado y 5 en el otro me da 10 centímetros. O sea, al ancho de la zapata le descuento 10. Y esa es la distancia que voy, o sea, en realidad voy a separar, son 140 centímetros los que voy a separar, dividido sobre el número de barras, me va a dar la separación de las barras. En este caso, 150, el lado de la zapata, menos 10 centímetros, que es el recubrimiento a otro lado, dividido la cantidad de barras que estoy colocando son 7 barras. ¿Cuánto me da? Me da, a ver, alguien que me divida ahí 140, sí, me da 140 dividido, me da 20 centímetros. O sea, ¿cuánto? Ahí está voy a colocar 7, mejor dicho, barras del 10 separadas 20 centímetros. Si me da más de 20 centímetros, adopto la separación máxima de la barra, que es 20 centímetros. En este caso entra justo, o sea, 7 barras ya en 140 centímetros me da separación 20 centímetros. Entonces, ahí está. Barrilla en ambas direcciones, como es cuadrada, entonces coloco 7 barras en ambas direcciones. Y ese es todo el proceso de cálculo para dimensionar una zapata cuadrada, que es lo que estamos haciendo. Entonces, nótenlo por ahí. La separación máxima de la armadura es de 20 centímetros. Si yo aquí, por ejemplo, hubiera calculado que me dio 20, las 7 barras deben ir 20 centímetros, cada 22, entonces directamente le pongo la separación máxima, que es 20 centímetros. En este caso, da justo. Puede que dé menor si es mayor la armadura de cálculo. Si la armadura que yo he calculado en la sección me da mayor valor, voy a tener mayor número de barras, dividida las dimensiones, me va a dar más junta las barras que estoy colocando. Si ustedes
en sus documentos tienen también, a ver, tienen un ratito. Bueno, y eso es todo. Ustedes el diseño, hacen un corte en la planta, donde se ve, ahí fíjense arribita está una esquemita, donde de arriba se ve ahí la sección de la columna, y la forma trapezoidal que tiene la columna, la parrilla de hierro, y en el corte longitudinal las barras de la columna llegan hasta encontrarse prácticamente sobre las barras que están en el suelo, transmitiendo al suelo de fundación de la zapata. O sea, hacen unas patitas y se doblan así a llegar a la parrilla de hierro de fundación de la zapata. Entonces, ustedes van a calcular ahora, ustedes se les ha dado un práctico de una columna que tenían que hacer el dimensionamiento sin pandeo y con pandeo. Ahora, a esa columna le van a calcular a una nomás. A la sin pandeo, anótenlo bien, a la sin pandeo le van a calcular sus zapatas respectivas con este pequeño procedimiento que hay que en 15 minutos estaría calculado. Ahora, los escucho. Pregunta. ¿Qué me dicen? Ingeniero, disculpe, donde dice cálculo el momento en la dirección A, el 0,15 que está en esa fórmula es constante. Es constante. Todo lo que en esta fórmula, todo lo que está en la fórmula, en números son valores constantes. En el momento reducido igual ese 20 es constante, güey. También es un valor constante, también se toma. Ya. Gracias. Todo lo que está en la fórmula antes de reemplazar son valores constantes. Ese 0,15 también que tiene ahí, ese A menos A sobre 2 también es constante el 2. Todo lo que está en la fórmula de dimensionamiento antes de reemplazar es valor constante. Entonces, pero ustedes, vamos a hacerlo más práctico porque no estén con... Escriban mejor. Se los dicto. Ya. Escriban. Dimensionar la zapata de fundación de una columna de sección cuadrada de 25, de 20 por 20, le voy a poner la dimensión mínima, de sección cuadrada de 20 por 20, que va a transmitir una carga de 26.000 kilogramos. Con una tensión de cálculo del hormigón F sub CD de 150 kilogramos por centímetro cuadrado.
y una tensión de cálculo del hierro FYD de 4.400, lo vamos a redondear. El diámetro de la armadura va a ser el diámetro phi del 8. Phi de 8 milímetros, diámetro 8 milímetros. Y eso sería, no necesita más datos. Ya está el proceso del cálculo. Esto, ¿cuándo les dijo Cindy para que entreguen el práctico de columna? Hoy. ¿Hoy? Sí. Ya. Bueno, se lo entregan para el miércoles antes del examen. Este práctico no necesita mayores consideraciones. Fíjense ustedes, prácticamente hacer un reemplazo en la fórmula que tienen. No les va a demorar más de 15 minutos hacerlo y lo envían antes del miércoles. Ingeniero, disculpe. Sí. El FCD es 150, ¿verdad? Es que... Sí. Y el FCY de 4.400. N, ¿cuánto le dije? 25, ¿cuánto le dije? 26.000. 26.000. Listo. El diámetro phi del 8, póngale. 8 milímetros, póngale. Les va a dar más barra y menor separación. No es más. Ingeniero, disculpe, con respecto a la resistencia del terreno, ¿qué dato tomamos? La resistencia del terreno adoptan entre 0, van a adoptar, no, vamos a poner para todo nomás, 0,5. La resistencia del suelo, pónganle 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Tensión admisible. Eso es más común, esta resistencia. El día miércoles voy a tomar el examen de columna y zapata de fundación. Solamente a una de las columnas van a ser estas zapatitas que, como han visto ustedes, que es rápidamente el cálculo, no hay mayores, no se necesita mayor tiempo en hacer el diseño, corte transversal y longitudinal. Y en la columna también han visto ustedes que es cuestión de 2 minutos hacer unos cortecitos para ver cuál es la armadura y las dimensiones de la columna. Vamos a empezar, Dios mediante, a las 8:30 hasta las 10:30 y liquidamos la materia. De ahí hasta el viernes pueden tener ya las notas finales y vamos a ver si alguien se aplaza y está entre 40 y 50, después de obtener las notas de los parciales más las notas de los prácticos, van a tener la nota final. Si esa nota final está entre 40 y 50, les doy un proyecto, ya que lo tienen que calcular todo, desde calcular losa, viga, columna y zapata
de un proyecto. Ya ahí se les hace larga la cosa. Más vale que no lleguen a esa instancia. Por eso estamos haciendo las evaluaciones por parte y lo más elemental. No estamos dando cosas que ustedes en la práctica no lo van a hacer, sino para tener solamente dimensionamiento rápido y conocer más o menos en qué consiste la cosa. Porque estos cálculos, cuando son estas pequeñas cargas, cuando en vivienda, entonces sí las pueden hacer rápidamente, pero ya cuando estructuras más importantes ya no entran dentro de su campo de acción. ¿Alguna pregunta? Lo escucho. Ingeniero, buen día. Una consulta en el tema del diseño de la zapata. Con respecto al hierro que viene de la columna, ¿no? El anclaje, ¿cuánto se dobla? Se dobla una pata. Ya ver si en el diseño que está acá, con uno de los apuntes yo le había mandado más o menos. Un ratito, si está por aquí. Se llega y son más o menos 15 centímetros, llegan los hierros de la columna hasta y se asientan sobre la parrilla de abajo de la zapata de fundación. Unas patas que son más o menos de 15 centímetros a ambos lados. Si son 4 hierros, terminan esos hierros doblados y se los amarra a la parrilla de hierro de la zapata de fundación. En el corte solamente, en el corte que se dibuja, solamente ven ustedes 2 hierros, porque los otros están en el mismo plano, ¿cierto? Esos 2 hierros llegan y se doblan unas patas para aumentar la superficie de transmisión de carga de la armadura de hierro. Ese es largo más o menos entre 10 a 15 centímetros. Se le dobla esas patitas al llegar los hierros de la columna hasta la parrilla de hierro de la zapata. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ya. Cuando el maestro va a vaciar eso, entonces esos hierros llegan, tienen la parrilla ya armada, ha excavado el terreno de fundación, pone los centímetros de recubrimiento de la armadura en el fondo, que hemos dicho son 6 centímetros. Ya. Ahí le pone unos taquitos, ya, para que la parrilla no asiente sobre el suelo, porque se oxida. Entonces, se deja 6 centímetros levantada ahí para vaciar el hormigón. La armadura de la columna llega hasta la parrilla y se dobla unas patitas de apoyo para que se distribuya en un área más grande la carga que transmite esa armadura al terreno de fundación. No se la termina en punta los hierros de la columna cuando llegan a la parrilla. Se le hace ese doblado alrededor de 15 centímetros a cada hierro que llega hasta la parrilla de la zapata de fundación. Escucho. Bueno, dicho esto, entonces, nos vemos el día miércoles a las 8:30 para empezar el examen. Ya ustedes estas zapatitas se las envían también, ya le voy a decir yo a Cindy para que les dé la opción de que le envíen el cálculo de esta zapata, que rápidamente es mejor si lo hacen entre mañana, y así liberan y quedan preparados para rendir y seguir todo el procedimiento. De todas maneras, le voy a decir yo a Cindy que les dé una clasecita de orientación para cómo va a ser el examen para resolver el día miércoles, para que haga una clase especial
sobre cómo van a hacer el examen. Pregunta. Escucho. Ingeniero, yo tengo una pregunta con respecto al tema anterior de las columnas. Ya. Por ejemplo, cuando había pandeo en la segunda alternativa donde teníamos que calcular N' y luego Sí. hacer una verificación, ¿no?, de la tensión del hormigón. Le daba arriba de 90. Sí, 160 y algo. Entonces ahí no queda más que aumentar ¿y cuánto le dio la carga N'? 76.000 kilogramos. ¿Con qué hormigón trabajó? ¿Con qué resistencia? En el cálculo. 80. 80. Pero ¿y usted al dividir por 80 le dio cuántos centímetros cuadrados de armadura le dio? 4. 4. Ya, al trabajar con 80. ¿Y qué sección de columna mantuvo? 20 por 20. Ajá. Ya, 20 por 20. Ahí hay algo que no anda. Queda como igual al primer inciso. El que Sí, la armadura es la misma. Queda igualita. Ah, igualito. Claro, le queda igual que la armadura, pero lo que pasa es que le queda igual que el primer caso, pero le está aumentando, pero está trabajando con un hormigón de mayor resistencia. Sí. ¿Sí? Sí. No importa que le quede igual que el primer caso, pero en realidad lo que está haciendo no está aumentando la armadura, está aumentando la resistencia del hormigón, porque usted cuando aumenta la resistencia del hormigón, ahí entonces le da la misma armadura, ¿no? Entonces va a ser una cosa ahí cuando es de 20 por 20 las dimensiones de la zapata y le pide un hormigón de 160, es que las dimensiones de la zapata, las dimensiones de la columna es muy baja. Entonces, ahí en esos casos no conviene mantener las dimensiones de Cuando le da una resistencia al hormigón, ahí directamente póngale, en esta situación no conviene aumentar la tensión del hormigón. A 38. ¿Y cuánto le dio de armadura ahí? Ya. Y en el otro caso, entonces, eso claro, aumentando las dimensiones de la sesión, Salen 8 barras de diámetro de 16. Del 16. Sí. Y en sí. Ahí, disculpe, hay una consulta. Los datos me dan, o sea, me bota 13 punto algo y hay un valor que dice 7 barras de 16 igual y me da bien casi 14. Entonces, pero no puede poner 7 barras. ¿No se puede? Porque es número impar, no hay simetría. Ah, ya, bueno, ese era mi duda igual. Ahí, claro, digamos. Siempre se tiene que poner número par, porque, por ejemplo, si me pone 7 barras, en algún lado va a llevar más barra que otro. Ah, ya, entonces me sale lo saqué igual como la compañera. O directamente pone 8 o disminuye el diámetro de la barra. Pero nunca menor de 12 milímetros.
Ya. Siempre el diámetro mínimo aconsejable en la columna es 12 milímetros, el mínimo. Porque como están sometidas a carga de punta, como se le llama, para evitar que haya flexión lateral, no conviene poner del 10 ni del 8, o sea, de 12 para arriba. Aunque la cantidad que ponga le dé un poco mayor de lo que usted necesita, calculó. Escucho, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, buen día. Entonces, en ese caso, cuando nuestra tensión de hormigón sobrepasa con mucho los 90 de la tensión admisible, tenemos que ponerle nomás que no es recomendable quedar ahí. No es aconsejable directamente, aumentamos las dimensiones de la sección como en el caso A, le ponen, listo. Ah, ya, entonces acaba en ese punto, Ahí ya no acaba. habría más. Ahí. Bueno, Ya. no es aconsejable esta solución. Colocamos directamente, hacemos el incremento de la dimensión de la sección como en el caso A. Y listo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿alguno de los que está presente debe exámenes? ¿Alguno de los exámenes? Ingeniero, yo debería nomás, pero el primero, el teórico. Ya. Bueno, ¿quién más debe? Te voy a tomar un examen. Ingeniero, yo igual debo el primero, el teórico. Bueno, ya. Una vez rindamos el día miércoles este examen, les voy a fijar una sesión por Zoom y les voy a tomar en forma presencial el cuestionario, que en ese momento no era el mismo. Les voy a hacer preguntas y les pongo nota. En forma presencial, o sea, no presencial, no yendo a la facultad, sino directamente por Zoom, en forma individual. ¿De acuerdo? Ya, entiendo. Ya. Entonces les voy a preguntar, bueno, ¿cómo varía, por ejemplo, tal cosa? ¿Qué método de cálculo lo hace? Así, un pequeño cuestionario de 10 minutos a cada uno. Aquellos que no rindieron el primer parcial. Los otros que son de cálculo ya no se puede hacer así, pero ese sí lo puedo hacer en forma, les digo la hora y la fecha y les hago ese pequeño cuestionario para poderle poner nota, ¿de acuerdo? Bueno, ¿algo más? Ingeniero, disculpe. Sí. Disculpe, Diga. el tiempo que usted dijo para el examen del miércoles, de 8:30, ¿hasta qué hora dijo, disculpe? Hasta las 10:30. El que pueden entregar antes, lógicamente. Inge, ¿no nos puede dar hasta las 11? ¿Y por qué está pidiendo tanto tiempo si no necesita más? Inge, porque siempre nos falta tiempo. Ya vamos a ver en su momento. Lo que pasa es que si se les da más tiempo, ya comienzan a... Ya vamos a ver. Mínimo sí van a tener 2 horas. Partiendo de ahí, ya vamos a ver si aumentamos o no aumentamos. Ingeniero, disculpe, ¿los prácticos cuánto valen? Las prácticas valen ¿Cuántos prácticos han hecho ustedes? Con Vamos el hora por van a el ser séptimo. ¿Cuánto con este? 8, creo. Este sería el octavo, ingeniero. Ay. El octavo, bueno. Todos valen 20 todos los 4 exámenes
valen 20 cada uno, van a valer, y los prácticos 20, todo 20%. Son 4 exámenes, 80 puntos y 20 puntos los prácticos. Ya, gracias, ingeniero. Ya, pero van a tener que presentar su carpeta de prácticos, si ustedes pueden, ¿no? ¿Esa presentación sería presencial, ingeniero? No, ya vamos a coordinar con Cindy cómo la hacen para que los prácticos que han presentado los tengan, los presenten en forma física después. Ya, ingeniero. Gracias. Y ahí ya le ponemos la nota. Una vez entreguen yo me siento, ojeamos los prácticos, si están todos completos, le ponemos la nota de los 20 puntos. Sobre los 20, sobre base de 20 puntos. Bueno, entonces ya estaremos en contacto. Cualquier otra pregunta me la hacen, no hay problema y la resolvemos. Los espero entonces el miércoles a las 8:30. Cierro la sesión. Que estén bien, cuídense, vacúnense, ya, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.